Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Miqueas capítulo 2. Ay de los que oprimen a los pobres. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, cuán agradecidos estamos contigo por este día que nos regalas. Gracias porque podemos acercarnos a ti a través de la oración y sabemos que estás listo a escuchar y responder a nuestras necesidades. Oh Dios eterno, te agradecemos por tu bondad y te agradecemos por tu palabra, porque sabemos que en ella encontramos vida y salvación. Por eso necesitamos la presencia de tu Espíritu entre nosotros, para que el mensaje de tu palabra pueda llegar a nuestro corazón. Gracias, Señor, por escucharnos y concedernos tu bendición, pues lo pedimos en Jesús. Amén. El tema que ha comenzado en el capítulo 1 de este libro de Miqueas continúa también en el capítulo 2. En el capítulo 1 el profeta denuncia el pecado contra Dios, pero en el capítulo 2 la denuncia es el pecado contra el ser humano. Pero con la diferencia que este capítulo termina con una promesa de restauración sobre el reino de Israel. Como su antecesor Amós, el profeta Miqueas se levanta contra los abusos de la clase pudiente. El castigo que Jehová va a enviar está justificado porque todas las elementales normas de convivencia social han sido pasados por alto. La primera sección de este capítulo son los versículos 1 al 6, donde hay una censura contra los ricos que son indiferentes y explotadores de los pobres. El comienzo de este capítulo es un ay contra aquellos que oprimen al pobre. Veamos los versículos 1 y 2. Ay de los que en sus camas piensan en iniquidad y maquinan el mal. Cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en sus manos el poder. Codician campos y los roban, casas y las toman. Oprimen al pobre y a su familia, al hombre y a su heredad. Miqueas condena la injusticia y opresión que sufrían los pobres. Estos hombres impíos en sus camas, a la hora del descanso pensaban en hacer el mal. Y entonces, tan pronto llega la mañana, se disponen a hacer el mal. El texto dice, porque tienen en sus manos el poder. Abusan de la autoridad para hacer el mal, para despojar al pobre, incluso usando la violencia. Porque en Israel, la tierra que se vendía volvía a su dueño original en el jubileo, pero ellos no obedecían al Señor. Entonces, el castigo que Jehová va a enviar está justificado, porque están conculcadas todas las elementales normas de convivencia. Los adinerados no piensan sino en maquinar iniquidad para ponerla por obra cuanto antes. En la primera parte se describe la intención del Señor de castigar a este pueblo altivo y orgulloso. Leamos el versículo 3. Yo planeo contra esta gente un mal del cual no libraréis el cuello, ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. El pecado había provocado un desdén por las relaciones familiares, por eso el Señor traerá castigo contra toda esta familia, o sea, toda la nación. Así como ellos tramaban iniquidades, así Dios planearía un mal. Dios doblará a este pueblo que anda erguido, exhibiendo su orgullo y vanidad. El castigo que sufrirá Israel sería un yugo pesado e irritante del cual no podrían librarse. Los que andan erguidos serán humillados, su orgullo será puesto en tierra. Será conocido por todas las naciones, tanto que se extenderá un refrán en donde las naciones lamentarán que Israel, una vez una nación próspera, pero que ahora es destruida, el refrán lo repetirán todos. Leamos el versículo 4. En aquel tiempo se os dedicará un refrán y se os entonará una lamentación diciendo, del todo fuimos destruidos. Él ha cambiado la heredad de mi pueblo. Cómo nos quitó nuestros campos, los dio y los repartió a otros.
La tierra que Dios prometió a su pueblo, que era la herencia del Señor, ahora es repartida por las naciones paganas, y ahora estas naciones impías reparten la tierra entre ellos. Es la pérdida total de lo que Dios había dado a ese pueblo, haciéndose pasar en son de mofa y por afligidos judíos. Los enemigos lamentarían que Israel, una vez próspero, ahora estuviera del todo destruido, reducido a ruinas y desolación, y que su heredad, llamada la porción de mi pueblo, hubiera sido cambiada y quitada. Entonces el versículo 5 es un diálogo del profeta con los opresores que se describen en el comienzo del capítulo. Dice: por tanto, no habrá quien reparta heredades a suerte en la congregación de Jehová. Miqueas informa al opresor que debido a que ha matado injustamente con la tierra de su prójimo, no tendrá más heredad en Israel. Ya no podrán obrar con impiedad. La tierra ya no les pertenecerá. Ya no tienen nada que repartir. Ya no tendrán a nadie a quien despojar. Estas son las consecuencias que trae el pecado del orgullo, la vanidad, el egoísmo y la ambición. Un pueblo que le ha dado la espalda a los mandatos divinos, que eran un muro protector. Ahora el pueblo es víctima de sus propias elecciones. En los versículos 6 al 11, el profeta se dirige a los falsos profetas que tratan de desviar al pueblo del mensaje que el Señor les ha enviado. Ellos abiertamente rechazan el mensaje del profeta Miqueas. Leamos el versículo 6. Estos profetas me dicen: deja ya de profetizarnos, no nos vengas con que el oprobio nos alcanzará. El profeta verdadero era acusado de hablar cosas sin sentido, como un niño que quiere aprender a hablar, pero los que están balbuceando en realidad eran los falsos profetas. No están dispuestos a escuchar la amonestación del Señor, no querían escuchar las advertencias divinas. El profeta entonces reprocha esa actitud de suficiencia propia de Israel. Versículo 7. ¿Tú qué te dices, casa de Jacob? ¿Acaso se ha agotado el espíritu de Jehová? ¿Son estas sus obras? ¿No hacen mis palabras bien al que camina rectamente? Dios es Dios grande en misericordia y compasión. Pero cuando el hombre peca abiertamente, su pecado lo lleva a recibir las consecuencias de su maldad. Dios no es responsable por el mal que viene como resultado del pecado. En este sentido, el pecador se castiga a sí mismo. Ahora, al final del tiempo, cuando la maldad del hombre llegue al colmo, Dios los deja a merced de su pecado y los resultados inevitables de su conducta. Elena de White comenta lo siguiente: así como sucedió antiguamente a Israel, los malvados se destruirán a sí mismos y perecerán víctimas de su iniquidad. Debido a su vida pecaminosa, los hombres se han apartado tanto del Señor y tanto ha degenerado su naturaleza con el mal, que la manifestación de la gloria del Señor es para ellos un fuego consumidor. Libro El conflicto de los siglos, página 41. Aquellos que se apartan del Señor indiscutiblemente encontrarán la muerte, pero la muerte de la que se refiere es la perdición eterna, es la muerte eterna. Pero el versículo termina con una pregunta: ¿no hacen mis palabras bien al que camina rectamente? La palabra de Dios es buena si está plena de bendiciones para los que la obedecen. Aquellos que atentamente escuchan la voz de Dios tendrán la herencia de la vida eterna. Pero este pueblo que en el pasado seguía la justicia de Cristo, han dejado de ser el pueblo de Dios, se han convertido en enemigos del profeta y enemigos de Dios. Versículos 8 y 9. El que ayer era mi pueblo se ha levantado como mi enemigo. A los que pasaban confiados les quitasteis el manto de encima del vestido como adversarios de guerra. A las mujeres de mi pueblo echasteis fuera de las casas que eran su delicia. A sus niños quitasteis mi perpetua alabanza. Este pueblo cambió la justicia por la mentira, el amor a Dios por el amor a las riquezas, la justicia por el despojo al pobre. Las obras de su perdición muestran claramente, al despojar al hombre de su manto que le servía de abrigo para dormir, además de las viudas, a los jóvenes les han quitado todo lo que tenían.
Cuando uno se aparta de Dios, su actitud de injusticia predomina en su ser. Por eso el pueblo será destruido. Versículo 10. Levantaos y andad, porque este no es el lugar de reposo, pues está contaminado, corrompido grandemente. Los opresores deben ser expulsados de su país, así como habían sido exiliados a otros. Ya la tierra de Canaán, contaminada por el pecado, no sería su lugar de reposo. La han contaminado con el pecado y entonces serán expulsados de la tierra. Esto es una lección para todos nosotros. Los resultados de rechazar la misericordia divina hacen que nos volvamos duros de corazón. Elena de White hace un comentario que debemos considerar con cuidado. Ella dice: al rechazar a Cristo, los judíos estaban endureciendo sus corazones y entregándose al poder de Satanás, hasta que les era imposible aceptar su gracia. Así es ahora. Si no se aprecia el amor de Dios ni llega a ser un principio perdurable que ablande y subyugue el alma, estaremos completamente perdidos. El Señor no puede manifestar su amor que Él ha manifestado. Si el amor de Jesús no subyuga el corazón, no hay medios por los cuales podamos ser alcanzados. Libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 188. Cuando el hombre en su necedad cierra la puerta del corazón para que el Espíritu de Dios haga su obra, el resultado es un desastre total en la vida de las personas. Pero ellos prefieren otro tipo de anuncio. Ellos no quieren la voz del profeta que les reproche el pecado, les muestre sus faltas. Ellos quieren mensajes que, halagüeños, así sean estos mentiras. Leamos el versículo 11. Si con la intención de mentir les llega algún embustero y les dice: yo les anuncio vino y cerveza, este pueblo lo verá como un profeta. Este era el tipo de profeta que ellos prefieren, los que toleran el mal, los que tomaban una actitud de fácil indiferencia ante el pecado y profetizaban mentiras halagüeñas. Eran los profetas populares. Van camino a la destrucción, van camino a la muerte, pero no quieren escuchar el mensaje divino, sino el mensaje que les gusta. No hay nada que descarríe tanto a las almas confiadas como el revestir las enseñanzas falsas con vestiduras de la palabra de Dios. Jesús nos advierte al respecto en Mateo 7:15, al decir: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Estos falsos profetas vienen ofreciendo prosperidad material y placeres sensuales y desvían al pueblo de prestar atención al verdadero mensaje que necesitan escuchar. Este capítulo 2 de Miqueas termina con una nota de esperanza y salvación para el pueblo de Israel. Esto es lo que va del versículo 12 al versículo 13. Leamos. De cierto te juntaré todo Jacob. Recogeré ciertamente el resto de Israel. Los reuniré como ovejas de Bosra, como un rebaño en medio de su aprisco, y harán el estruendo de una multitud. Subirá el que abre caminos delante de ellos, abrirán camino, pasarán la puerta y saldrán por ella. Su rey pasará delante de ellos y Jehová a su cabeza. Miqueas no era un vaticinador de eventos malos, sino también un mensajero de esperanza. Este pueblo rebelde que busca el mal, que se ha apartado del Señor, será destruido y llevado cautivo. Pero Dios tiene al futuro un plan maravilloso de restaurar a su pueblo. Cada frase es significativa. El Señor dice: te aseguro, Jacob, que yo te reuniré a todo tu pueblo. Dios reunirá a su remanente fiel. Aquellos que están en cautividad esparcidos por las naciones, estos serán reunidos. Dios siempre tiene un remanente fiel que está allí para adorarle constantemente. Y para ilustrar lo que el Señor hará con su remanente, Miqueas usa una figura que es muy especial para él, un campesino. Dice: los reuniré como ovejas de Bosra, como un rebaño en medio de su aprisco, y harán el estruendo de una multitud. Dios va a juntar a su pueblo como un pastor reúne a sus ovejas para llevarlas al aprisco, es decir, al pastizal, a un lugar donde ellas puedan ser adecuadamente cuidadas y alimentadas. Dios todavía los considera sus ovejas.
Dios los traerá para que su rebaño sea grande y fuerte. Recordemos que Jesús usó la figura del buen pastor que reúne a sus ovejas de diferentes lugares. Leamos el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos 14 al 16. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Dios quiere que todos nosotros formemos parte de su rebaño y le sirvamos con alegría. El Señor juntará a su pueblo como el pastor junta su rebaño y lo llevará a una tierra de paz y prosperidad. Dios podrá hacerle frente a cualquier obstáculo. El Señor abrirá el camino para que el pueblo pueda pasar. El Señor que sacó a Israel de Egipto, el Señor que abrió el mar en el desierto, el Señor que guió a su pueblo por el desierto hasta llegar a la tierra prometida, es el mismo Dios que abrirá el camino para que los cautivos vuelvan. Ese mismo Dios abrirá el camino para que el pueblo de Dios salga triunfante en el tiempo del fin y sean librados para siempre del cautiverio del pecado. Apreciado amigo y hermano, hoy Dios está juntando a su pueblo de todas partes. Llama insistentemente a las personas para que abran la puerta del corazón y puedan entender que el camino por el que van es el camino de muerte y ahora Él les ofrece el camino de vida. Él está juntando a su remanente fiel. Solo faltas tú. Te está buscando. Quiere que seas una de sus ovejas. Por eso, hoy es el tiempo de entregar tu vida al Señor. Que el Todopoderoso te guíe y te dé paz. Es mi oración por ti. Amén.